Dale. Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy es el cierre de la unidad de análisis de observaciones cuantitativas. Nosotros, según lo que vieron con Martín, nos queda por ver medidas de forma y de variabilidad. Como también les contamos con Florencia la semana pasada, la idea de que esto sea con feedback de ida y vuelta, y también trabajar los integradores. Esta unidad tiene 2 integradores, así que en la medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo eso también. Recuerden tener a mano la calculadora, hojita, papel, la guía, un lápiz, porque hay 2 o 3 ejercicios que van a tener que ir armando ustedes. Les vamos a dar 5 o 10 minutos para que lo resuelvan y después les preguntamos qué le dio y lo expliquen al grupo, así que tengan a mano la guía, porque vamos a usar el integrador de la página 29 y el de la 35, parte pertinente, no todo, y vamos a cerrar los temas que vieron con Martín. ¿Consultas hasta acá? ¿Algo que haya quedado colgado de la pinceleta de la semana pasada? Me acaban de apabullar con las preguntas. Yo te quería preguntar una cosa del ejemplo 3. Y Sí. es que cuando nosotros vamos a armar una tabla con intervalos, para definir la Sí. amplitud y la cantidad, tenemos que usar alguna fórmula, Sí. algo, porque en el video directamente vos creo que lo habías hecho vos. Pusiste 10 intervalos, la amplitud era de 10 me parece, y la cantidad de intervalos no me acuerdo, pero no, ¿cómo llegaste a eso? En verdad, 2 cosas. Los intervalos, cuando vayan al no sé qué libro estás siguiendo de teoría, vas a ver que te dicen 2 cuestiones. Primero que hay, para agrupar los datos, hay por lo menos 4 o 5 supuestos que hay que tener en cuenta. Eso lo habrán visto con Martín. Para establecer la cantidad de intervalos hay una fórmula que puede aplicarse, a veces lo dan, hay años en que dan esa fórmula, hay años en que no, pero sí principios rectores que tienen que tenerse en cuenta. Por ejemplo, que la cantidad tiene que ser suficiente. Yo no puedo tomar todos los datos que me dan y resumirlos o subsumirlos en 2 intervalos o en 343 intervalos, haciendo intervalos desde 1,20 pesos cada uno, porque no tiene sentido trabajar el agrupamiento de intervalos con ese criterio. Entonces, yo te recomiendo que revises las pautas teóricas, que entre eso es lo que yo te digo, que para fijar los intervalos tenemos que fijar un límite superior y un límite inferior, abierto y cerrado. Hay que establecer la marca de clase, hay que establecer la cantidad de intervalos suficientes. No tienen que generar ambigüedad. El límite superior uno tiene que establecer si va a estar contenido en el intervalo, para que eso tenga una amplitud constante, porque nosotros podemos ver intervalos regulares. Entonces, el W va a ser constante a lo largo de todos los intervalos en cuanto a su amplitud. Así que bueno, esos son los principios rectores para establecer la cantidad de intervalos. Después, si querés, no sé si Martín lo dio este año o no, es una formulita sencilla. Mariano Martínez la suele dar. Como este año Martín da este tema, me tendrían que decir ustedes si Martín hizo referencia al cálculo de intervalos en cuanto a su cantidad con la fórmula o lo estableció por principios generales. No mencionó nada de cómo calcular eso, por eso. Bien, en principio, la regla es el agrupamiento de datos por intervalos regulares, siguiendo estos principios rectores que lo vas a encontrar en cualquier libro, que son los que yo te acabo de mencionar. No obstante, Facundo, existe una fórmula, según quien da el tema, da o no esa fórmula, es una fórmula sencilla, la vas a ver en el libro. Si vos lo contestás diciendo que aplicaste la fórmula del libro tal, te van a poner que está bien, y si pones que la cantidad de intervalos la estableces en función de los principios generales, también está bien. Por de pronto. Lo que tiene que quedar claro es que perdón, ya cedo la palabra. Lo que tiene que quedar en claro es que es el analista quien decide cómo trabajar los datos brindados, excepto que la consigna puntualmente te diga cómo. Y el espíritu es como dijo Martín, si tengo pocos datos y diversos, lo trabajo como serie simple; si tengo muchos datos pero con frecuencia reiterada, lo trabajo como serie de frecuencia; y si tengo muchos datos en un rango amplio, lo agrupo por intervalos. Eso es como el criterio general. No obstante, nada te obliga, excepto que lo pida en el enunciado, a trabajarlo de una manera. Es el analista quien resuelve
según su comodidad y entendiendo, que también lo vimos la clase pasada, que si uno trabaja con series simples tiene una exactitud mayor que si trabaja con agrupado por intervalos. Uno pierde calidad en el resultado en cuanto a precisión. Estamos hablando de 1,134 contra 1,15, no 1,134 contra 14. Es una precisión fina que cede, ¿no? El analista resigna esa precisión en pos de un manejo del dato más sencillo y para una resolución más armónica. Y eso tiene que ver con tomar en serie simple cada uno de los valores de la variable o trabajar con la marca de clase, como explicó Florencia la clase pasada. Yo, para utilizar las fórmulas de cálculo de modo y de mediana, agrupado por intervalos, tengo fórmula que voy a utilizar y esa fórmula utiliza la marca de clase para su cálculo. Y ahí, al utilizar un valor promedio, que es la semisuma entre el límite inferior y superior, no estoy trabajando con los valores propios de cada uno de los datos de los datos entregados para el análisis. Entonces, cedo exactitud por comodidad en el trabajo. Y cuando hablamos de exactitud, son pequeños decimales, por Dios. Sí, alguien había hablado cuando yo estaba haciendo toda esta perorata. Había Iba a un decir que ejercicio. que Sí, Tadeo, te escuchamos. por de pronto nos quedamos con 10. Sí, entendiendo que 10 es un número que refleja con simpleza el conjunto de observaciones aportadas para el ejercicio y que establecemos un W constante para cada uno de los intervalos. Ahora bien, ¿alguien podía haber hecho cada 12? Sí, cada 15 también. Cada 2 no tendría sentido y cada 87 pesos tampoco tendría sentido. O sea, carecería de una lógica para utilizar la herramienta. Pero no, digo, tampoco se perturbe, o sea, no se hagan una carga de mochila más allá de lo necesario. La idea es que el intervalo, trabajar la serie agrupada por intervalos, con intervalos regulares, lo que tiende es a simplificar el proceso de cálculo y de obtención de las medidas que le pida como analista. Entonces, vuelvo a lo mismo, no hay una verdad revelada. Si utilizan la fórmula, les van a dar una aproximación más concreta a la cantidad de intervalos. Si lo hacen con un concepto subjetivo, siguiendo las premisas básicas de agrupamiento de datos por intervalos, van a poder variarse entre 10, 11 o 2 intervalos y nadie va a morir en el intento. O sea. Sí, quédense tranquilos que pongan 10 intervalos, intervalo de 10 o intervalo de 12, no le va a modificar en el resultado si está bien o mal el ejercicio, ¿sí? Obviamente que si tenemos 90 sueldos, o sea, un rango de 90 que va desde 10 hasta 100, y bueno, no voy a armar 100 intervalos de 1 o 50 de 2, de un rango de 2, porque no es práctico, es como decía Daniela. Usen el sentido común y los criterios que maneja la cátedra, pero no va a estar mal si ustedes calculan un intervalo mayor al que nosotros establecemos digamos, por criterio. Y si quieren usar la fórmula que figura en bibliografía, también está bien, que hay una fórmula que les determina la cantidad de intervalos y la amplitud. ¿Mejor así, Facundo? Sí, sí, perfecto. Genial. ¿Alguna otra inquietud que haya quedado dando vuelta con respecto al abordaje de los temas de la semana pasada? No, yo no, pero una pregunta. Yo no me pregunto, me encantó. En Anderson, el coeficiente de variabilidad le agregan lo agregan por 100%, pero ¿cómo puedo decir? En el cuadro que mostró Martín en la clase era sin ese elemento. ¿Cambia algo? O mejor dicho, no es la pregunta si cambia algo. Si no se expresa de las dos formas, no hay problema en eso. Sí, no hay problema. Expresarlos en forma porcentual quizás es más práctico a los fines de poder, digamos, dar una respuesta aplicada. Pero
Es lo mismo trabajar con 0,70 o un 70% de variabilidad. Sí, preguntaba de Sí. curioso Está bien, nomás, porque vi que era un poquito distinto en el libro de Anderson. exacto. Con Martín, ¿quedó alguna duda de la clase pasada? Nosotros lo que habíamos visto era medidas de posición. Habíamos media, mediana, modo. Yo creo que habíamos evacuado bastante todas las dudas con respecto a esos ejercicios. Si quedó algo colgado, algo pendiente, hablen ahora o calle para siempre. Bueno, parece que no, Creo que te tomaron la hay palabra de dudas. callar para siempre. Bueno, No a ese entonces arrancamos con la segunda parte del tema de observaciones cuantitativas, que es lo que vieron con Martín el jueves pasado, si no me equivoco. Básicamente lo que abordaron fue el tema de medidas de variabilidad, y ahí planteó varias medidas de variabilidad, arrancando por la varianza, siguiendo por la dispersión. Luego hablaron del coeficiente de variabilidad, que es como la estrella, de alguna manera, de las medidas de variabilidad. Y luego abarcaron también el tema de medidas de forma, viendo la asimetría y la kurtosis. Creo que con eso terminaron el tema, terminaron la unidad de observaciones cuantitativas, y en la guía de trabajos prácticos, varios de los ejercicios que ya habíamos recorrido con Daniela tenían algunos incisos que abarcaban estos temas. Mi pregunta es, ¿vieron esos ejercicios? ¿Trataron de resolverlos? ¿Tienen alguna duda puntual sobre eso? Yo tengo una duda, pero del ejercicio 7, no sé si, tipo el ejemplo 7. Sí, el ejercicio 7, déjame que lo busque. ¿El de cuantiles? Y el de Cuantiles. cuantiles el 2, más que nada. Porque Bien. Eso tiene un video, justamente ese tiene un video. tiene un video, entonces no dije nada. Entonces. No pasa nada, te buscamos la respuesta, pero digo, dos cosas, Matías. Ana, el año pasado, la otra ayudante alumno, hizo un video del ejemplo 7, que en verdad, bueno, es tema de la semana pasada, que habla de las medidas de posición no centrales. Lo que hace esto es darle la vuelta. Nosotros siempre tratamos de buscar cuánto representa, ¿sí?, a través de una posición, cuál es ese quantum, y acá lo que hace es invertirlo. Te habla del quantum y te dice que le digas la posición. ¿Vos cómo lo encaraste el ejercicio? ¿Qué hiciste al respecto? Yo en un primer momento pensé que había que estandarizar, ¿viste? Cuando habla de desempeño relativo, con Martín hablamos de eso. Entonces yo pensé que Sí, tenía que hacer eso, pero correcto. claro, obviamente creo que no se relaciona con el tema de cuantiles, sino que se relaciona más con las medidas de variabilidad y forma. Entonces ahí como que ya me trabé, porque como decía, tipo, quién había salido mejor en la carrera de los dos o algo así, pensé que había que estandarizar. No, pero Sí. está bien como lo analizaste. Justo Está yo bien. venía recordando la clase de Martín, cómo encaró el tema. ¿Se acuerdan que él les habló de no es lo mismo sacarse un 5 en estadística que creo que un 7 en historia? ¿Sí? Porque en sí, esos dos valores, bueno, si nosotros comparamos, bueno, es mejor un 7 en historia. Pero si lo analizamos en el contexto, el 5 en estadística quizás vale más que un 7 en historia, digamos, por las notas que hay en estadística y las notas que hay en historia. Entonces es analizar en contexto y en proporción a lo que a los datos que estamos analizando, y eso sí nos permite compararlos. Así, a tontas y a locas, el 5 y el 7 no me permiten compararlos. Y esto viene más que nada por el mismo lado, ¿sí? Fíjense que creo que es este ejercicio que dice que el señor A salió en el lugar 17, pero en una carrera donde intervinieron 70 participantes. Y el señor B salió en el lugar 24. Entonces, a priori, ¿vos qué dirías? ¿Quién salió mejor posicionado? No sé quién había preguntado. A priori el B, sí. Yo, Matías. Matías. A priori, no, porque el B. Es una carrera. No, era porque 17. Si yo miro, Ok. el A llegó en el puesto 17 y el B llegó en el puesto 24, bueno, el A es más rápido, llegó primero, ganó
en relación ganó mejor. Pero no me puedo quedar con esos datos. Me da un dato adicional, me dice que el señor A salió en el lugar 17, pero en una carrera en la que intervinieron 70. O sea que su posición relativa es 17 sobre un total de 70. Y en el señor B salió 24, pero en una carrera en donde no había 70 participantes, había muchos más, había 120. Entonces, relativamente lo que hay que buscar es la ubicación relativa de cada uno de los dos en sus respectivas carreras. Y ahí sí puedo comparar. ¿Se entiende a dónde va el ejercicio? Matías, que tenías la duda. Sí, entonces no estaba errado en un primer momento. Exacto. Y cuando resuelvas el ejercicio, porque la idea acá es que lo resuelvan ustedes, vas a encontrar que el señor B, que en principio parecía que era más lento y que había llegado en la posición 24, al final tiene una mejor posición relativa que el señor A. Pero eso se lo dejo para que lo resuelvan ustedes. Y miren el video que Perfecto, subió el gracias. año pasado. El año pasado o el primer cuatrimestre, no me acuerdo. Silencio en el aula. Profe, una pregunta. Bueno, Profe, retomamos. Diga, Nadine. bueno, pregunto yo. No, yo es también algo de los cuartiles, pero en realidad me entró la duda con una fórmula porque yo la tengo anotada en un resumen. Y o sea, la fórmula para cualquier cuartil que sería límite inferior más la posición, que la posición la busco haciendo el número del cuartil con n dividido 4 porque son cuartiles. Y ahí que sería menos NA del intervalo anterior dividido NI por W. Sí, Pero ese, sí. o sea, cuando yo pongo la posición, ¿qué sería lo que me da de posición? El NI. A ver, dos cuestiones. Cuestión 1. No tengo problema en repasar la fórmula. Ahora, por economía procesal, siempre hay un libro que no muerde y va a tener la fórmula. Se los digo para que no les agarre la desesperación. ¿Ok? También hay un foro de teoría para las cuestiones teóricas. Que no, esto es un comentario como quien comenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque si no, uno como que se piensa que se acaba el mundo si se me corta internet. O sea, bárbaro, nos podemos conectar a la clase, lo charlamos, lo vemos, qué sé yo. No tenemos señal de celular, no tenemos internet, agarramos el libro y lo vamos a encontrar y no vamos a morir en el intento. Ahora, respecto a la pregunta de Nadine, para calcular los cuartiles, la fórmula es límite inferior, hay un NI del anterior intervalo y hay un NI. Ahora bien, colgado del pincel la fórmula se dificulta. Es mejor bajarlo a un caso real. Por ejemplo, el caso 9. El ejemplo 9. El 8, perdón, caja y bigotes. Ustedes Sí. tienen 8, no tienen 9. En el ejercicio 8, lo que pide el enunciado es que se calculen determinadas medidas para construir un gráfico de caja y líneas o caja y bigotes. Entonces, ya que estamos, a partir del disparador de lo de Nadine, vamos a preguntar, ¿qué es lo que necesito de mínima para construir un caja y bigotes? ¿Qué medidas necesito? ¿Qué datos necesito? El menor valor de la variable, el mayor valor de la variable y el cuartil 1, 2 y 3. En realidad me surgió la duda porque quise rehacer este ejercicio y Muy yo me bien. dije, bueno, lo voy a rehacer porque en realidad yo la cursada ya lo hice la cursada anterior. Sí, sí. Lo voy a rehacer. Encaré la fórmula Bien. y Y según lo quedaste que ahí pienso ahora de la frenada. fórmula, puse otros números y Bueno, acá dice otros, que tranquila, creo que acá habré visto un video, pero tranquila. Vamos sale despacio. Primer cuestión. ¿Cuál es el menor valor de la variable? 1,5. Bien, ahí ya tengo el primer dato que necesito. El mayor valor de la variable, 15,5.
Bien. Acá el ejercicio nos da una tabla que ya tiene intervalos prediseñados. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que tengo que hacer es trabajar con esa tabla y completar el resto de las columnas que necesito para poder obtener las medidas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo voy a necesitar hacer una columna de los NI y una columna de NA. Sí. Eso para arrancar. Ahora bien, la fórmula dice, como siempre, que yo necesito primero determinar la posición para después obtener el valor de la medida. ¿Cómo se calcula la posición de un cuartil? Yo puse que es I por N dividido 4. Y en mi caso el cuartil Bien. 1 sería 1 por 68 dividido 4 me dio 17. Bien, con ese valor, y esto no le pregunto a Nadine, le pregunto al grupo. Ese valor 17 que acaba de obtener Nadine, ¿es la respuesta al valor del cuartil 1? No, es el límite superior. La respuesta no de Matías está bien. No, es La justificación de Matías no está bien. en el Espéreme, Joana. 17S. Espéreme. Aguante. Matías, 17 dijiste no es el valor del cuartil. Eso está bien. Ahora, ¿qué es 17? La magnitud. No, porque no tiene que ver con valores de la variable. Ahí está la cuestión que es muy común, no, esto no le pasa a Matías solo, le pasa a un montón de personas. Ese 17, que ahora Joana nos va a decir qué es, no tiene que ver con valor de la variable, ¿ok? Sino con otra columna. Joana, ¿qué es el 17? ¿Qué representa? El 17 es donde miro en la columna de la NA y donde se encuentra ubicado el 17 es ahí donde tengo que ir a mirar la línea para sacar el límite inferior. Procedimentalmente es correcto. Tiene solo un detalle. Usted me dijo que va a la columna del NA y se fija dónde está 17. Claro, miro, por ejemplo, en este Puede caso, no estar el 17. el, ¿Qué pasa si no tengo un Claro, es 17? el más no, es donde cercano. está incluido el 17. Por ejemplo, en Ahí este va. caso sería Ahí la como dice Tadeo. la fila del 3,5 a 5,5. Bien, pero por eso, estadística tiene una situación que es que hay que ser preciso con lo que uno dice. No es que, yo entiendo que entiende usted lo que significa, pero no es lo que me está expresando. Entonces, a la pregunta de Nadine, que es cómo calculo los cuartiles, la primera cuestión, la primera respuesta es hay que buscar la posición. ¿Cómo calculo la posición? Es I, que dijo Nadine, que puede ser R, puede ser cualquier letrita, por N entendiendo la cantidad de elementos, N mayúscula, cada uno de los valores expresados para, en este caso era número de trámites, ¿ok? N, dividido la cantidad de cuantiles con los que estoy buscando trabajar. Si son cuartiles es dividido 4. Si sería percentiles, dividido ¿cuánto? Bien. 100. Bien. 100. Si fuesen deciles, 10. genial. Entonces, en esta parte, que después esta parte va a la fórmula, lo único que obtienes es la respuesta que estaba buscando es que alguien me diga, la respuesta es la posición. Yo no obtengo el valor del cuartil, sino su posición, en este cachito de fórmula. Y ahora bien, cuando vamos a ver, como dijo Joana, el procedimiento, ¿qué es lo que yo hago con este 17, con este valor? Ir a la tabla de trabajo. Voy a la tabla de trabajo y ¿dónde busco el 17? En una columna. ¿En qué columna? En los NA. ¿Alguien se acuerda qué significa NA? Frecuencia acumulada. Acumulada. Frecuencia Recuerden, Absoluta. ¿qué acumulada? perdón, recuerden que ¿Quién lo siempre, dijo absoluta? Yo. Sí, alguna precisión más a yo. Dime. Gracias, Nadine. Exacto. Recuerden que es frecuencia absoluta acumulada. Sí, Flor, decime. no, lo que les quiero aclarar Decinos, que perdón.
cuando trabajamos con cuantiles, cualquier cuantil que sea, percentiles, deciles o cuartiles, como en este caso, la columna que vamos a mirar para encontrar la posición siempre es la frecuencia absoluta acumulada. Siempre. ¿Sí? Lo mismo que gráficamente, cuando lo vamos a determinar, ya sea mediana o cualquier tipo de cuantil, trabajamos con el gráfico de frecuencias acumuladas absolutas. ¿Sí? No se olviden de eso, porque después, en la vorágine del examen, se apuran y miran cualquier tabla. Miran la de frecuencia relativa, o bueno, no, lo que fuere. Siempre miramos la de frecuencias absolutas. ¿Sí? Nada más quería aclarar ese tema. Sí, es un dato no menor. Y respecto, completando lo que dice Florencia, Joana dijo, ¿dónde está el 17? A ver, a veces está expresado de pura casualidad y a veces no está. Entonces no es donde está el 17. Tampoco es exacto como dijo Tadeo, el más cerquita, porque 16,5 es cerquita, pero no me serviría. Lo que yo voy a buscar es el primer valor de NA que sea igual o mayor al valor posicional obtenido. Para el caso que estamos hablando con los chicos y con Nadine, 17. Es decir, yo voy a ir a la tabla, a la columna de frecuencia absoluta acumulada y voy a buscar el primer valor que sea 17 o mayor. Por eso cuando me dicen 17, no. Si está 17, bárbaro, pero si no está, ¿qué hago? Y tampoco es que esté cerquita porque no me sirve 16,5. Entonces es el primer NA mayor o igual al valor posicional, en este caso 17. Como dijo Joana, en este caso el primer valor es 23. Quiere decir que mi NA sub I mayor o igual a 17 es 23. Y voy a moverme por ese renglón, por esa fila, hasta los valores de límite inferior y superior. ¿Por qué? Porque la fórmula que Nadine estaba tratando de clarificar necesita como primer dato el límite inferior. Entonces, ¿qué límite inferior? ¿Cuál límite inferior? El límite inferior del intervalo donde está contenida el valor posicional de la medida que estoy buscando. Para este caso, 3,5. Entonces, mi fórmula arranca con que el cuartil 1 es igual a 3,5, que es el valor del límite inferior del intervalo, más, y vamos a hablar de una fracción, en el numerador de la fracción va a ir, repetimos la mini fórmula de la posición, que en este caso es 1 por 68 dividido 4, y ahí, como dijo Nadine, le vamos a restar el NI. El NI correspondiente al intervalo bajo estudio. Para este caso, ¿qué valor toma NI y qué significa NI? Profe, me perdí en algo. O sea, ¡Tadán! usted dijo el límite inferior, 3,5 más. No hay que poner más NA Una, que incluya a la posición. no. No enloquezcamos. Usted me preguntó cuál es la fórmula. Flor, vos tenés el archivo Word Sí. con esa captura. ¿Me lo podés buscar y me lo aguantás un cachín? Dale, lo tengo acá. Vos después se avísame y lo mostramos. compartimos. Dale, O sea, a ver. Vos me dijiste que la fórmula era límite inferior más. Sí, más. Y La ahí se abre, posición, la posición es una 1 por formulita. 68 dividido 4. Por eso. Exacto, Ese sería segundo 17. término, sí, pero espera, ese segundo término es una fracción. Hay un numerador que es la posición menos NI dividido, NI. perdón, NI menos 1, dividido, menos 1 porque es del anterior, dividido el NI del intervalo. Yo tengo límite inferior más la Flor, posición menos plantá NA del la intervalo fórmula. anterior. Ahí voy. Es muy difícil si no. Ahí va. A ver. Claro. O sea, yo la tarea la tengo hecha así.
Por eso, estamos. 3,5 es límite inferior del intervalo en cuestión. Vamos a arrancar al revés. Nosotros acabamos de sacar una posición. Esa posición da 17. Sí. Fui a buscar en la columna de NA, que acá se llama FA, pero para el caso es lo mismo. Voy a buscarlo, voy a encontrar que es 23. Voy a desplazarme por la fila. Eso depende en qué año está, profe, ¿no? ¿O estoy mal yo? Estamos tomando a ver, lo importante acá es saber la fórmula. Estamos con el año, El el primer primero de año. los años que tengan El ustedes. 2015. No importa el año. ¿Sí? Año 1. No me interesa cuál es porque nuestras soluciones del día que la hicimos. La verdad es que no voy a reimprimir porque no quiero deforestar el Amazonas. Entonces, conceptualmente es año 1. Más allá del año gregoriano, del calendario de años Dominus de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no importa. Claro. Año 1, punto. Y el otro es el año 2. Entonces, para el año 1, yo estoy manejándome con una posición que es 68 dividido 4, me da 17. Sí. Voy a ir al NA, me da 36. Claro. 36, corro. Sí, bueno, por eso no viene acá. Corro por la filita hasta 3,5. Sí. Pongo 3,5, que es el valor Del de mi límite inferior del intervalo bajo análisis. Le sumo el valor de la posición que acabo de sacar. O sea, 17. Sí, podemos agregar 17 directamente. Sí, el tema es que vos me ponés 17 y no me ponés de dónde sale y yo te pongo mal el ejercicio. No, yo tengo acá de dónde sale, pero... No. Yo hago la versión extendida para que se entienda. ¿Ok? Le restamos a ese valor posicional el NA del intervalo anterior. En este caso, 11. Sí. Y lo dividimos. El 11 está en la tabla. La fórmula, a ver, chicos, yo se los tengo que decir, tómenlo dulcemente. Si ustedes no tienen la fórmula, claro, o sea, todo bien. Acá estaremos horas y horas repitiendo esto sin cansarnos, porque estamos para eso. Lo que no obsta que dificulta la tarea y a ustedes no les va a resultar amigable una fórmula matemática en el aire. Entonces, hay cuestiones que hay que traerlas de base de la clase de teoría, del libro o de las clases de toda la resolución del ejercicio. Dicho esto, vamos de vuelta. Tengo el límite inferior 3,5. Tengo un numerador compuesto por la posición menos el NA del intervalo anterior. Ese 11 corresponde al concepto teórico NA, frecuencia absoluta acumulada, del intervalo inmediato anterior a la medida posicional encontrada. Es decir, si estoy trabajando con el que Florencia grisó, mi intervalo anterior es el intervalo que va de 1,5 a 3,5, cuya NA, frecuencia absoluta acumulada, corresponde al valor 11. Quiere decir que en el numerador voy a tener la posición de mi cuartil menos el NA acumulado del intervalo anterior. Por eso hay un 11. Ese numerador que se resuelve algebraicamente debe de dividirse por el NI, ¿sí? La frecuencia absoluta que responda al intervalo grisado por Florencia, que es el intervalo con el que estamos trabajando para obtener el valor del cuartil. En este caso, mi NI es 25. Ahora ya entendí. No, ¿sabe qué? Estoy pensando que... Perdón, un segundo, así termino con la fórmula. Todo esto, todo este subtérmino, se multiplica por W o por A, dependiendo del docente, la nomenclatura, que el concepto es la amplitud del intervalo. Para el caso de Marras, W es igual a 2. Entonces, la fórmula de obtención de los cuartiles está compuesta por un primer término, que es el límite inferior, un segundo término que tiene la posición menos el frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al trabajado, dividido la frecuencia relativa del intervalo bajo análisis, multiplicado por la amplitud
de los intervalos. En este caso, para el año 1, hablamos de un valor de cuartil 1 de 3,98. Si no me equivoco, eran trámites. O ganancia, miles de pesos. ¿Se entiende, chicos, Ganancia miles de que digamos, cuando trabajamos con cualquier tipo de cuantiles, lo primero y fundamental que tienen que hacer es encontrar la posición? Entonces, ahí buscamos en la columna de frecuencia absoluta acumulada para, fíjense cómo yo se los puse en gris, para ubicarme cuál es el intervalo. En ese intervalo está el cuartil 1. ¿Por qué les digo esto? Porque después, con todos los cálculos que hacemos, tiene que ser coherente al resultado que obtengo. Fíjense que nosotros nos situamos y dijimos, bueno, n dividido 4 me da 17. Joya. Entonces, miro frecuencia acumulada en el intervalo que va entre 3,5 y 5,5, entonces ahí está el cuartil 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hago el cálculo, me dio 3,98. ¿Es razonable? Sí, porque el 3,98 está dentro de ese intervalo. Ustedes me dirán, pero profe, me está diciendo una obviedad absoluta. No es tan obvio. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos exámenes que hemos corregido donde determinamos la ubicación de un determinado cuantil y me dicen, por ejemplo, acá está entre 3,5 y 5,5. Ese es mi intervalo. Bárbaro. Hacen todo el cálculo de esta formulita y les da 7,2. Y me dicen, el cuartil 1 es 7,2. No solo está mal el cálculo, porque muchas veces nos podemos equivocar y podemos apretar mal la calculadora o usar mal el Excel, sino que está mal el concepto, porque no entendieron conceptualmente que en ese intervalo estaba ubicado el cuantil que estaba buscando. ¿Queda claro con lo que digo? Cuando yo determino la ubicación, es fundamental saber que en ese intervalo, no sé el número todavía porque tengo que hacer todo el cálculo que acaba de explicar Daniela, pero yo ya sé que dentro de ese intervalo se encuentra, por lo tanto, de antemano yo ya sabía que el cuartil 1 en este caso iba a estar entre 3,5 y 5,5. Después, si yo hago el cálculo y me da 7,2, entonces hay algo que hice mal. Tengo que rever el cálculo, calculé mal. O determiné mal la posición o hice mal el cálculo, pero hay algo que no es consistente. ¿A qué voy con esto? Que si a nosotros nos entregan un examen diciendo y marcando esta incoherencia, por más que sea un error de apretar mal un valor en la calculadora, está mal todo el ejercicio porque no entendieron el concepto. ¿Queda claro a lo que vamos? Nadine, ¿quedó claro la fórmula de los cuartiles, de los cuantiles en general? Creo que Daniela Sí, te ahora sí. explicó toda la fórmula paso a paso, así que no tendrían que Sí, quedar sí, dudas. perfecto. No, me confundí porque vi el 17 y justo el número de abajo del NI es 17. Entonces ahí, chao, me mató. Está bien. Pero ya está, ahora sí. Gracias. Para cerrar con este ejemplo, así lo dejamos como con moño, el tema de gráfico de caja y líneas o caja y bigotes es un tema que suele aparecer en los parciales con bastante asiduidad y que Martín dedica un buen tiempo a explicar qué muestran las cajas y qué muestran los bigotes. ¿Alguien puede vincular este gráfico con el tema de hoy? ¿Con los temas que había que ver hoy? Acá les dejo cómo quedarían estos dos gráficos. Sin la respuesta, por favor. Martín les explicó con mucho detalle cómo, y, digamos, A ver, cómo podíamos vamos a ver. interpretar este gráfico. Creo que tenía que ver con la simetría de cola derecha o cola izquierda y con la kurtosis, de qué tan, no sé si eran dispersos están los datos, pero algo así puede ser. Por ejemplo, en el caso de, para 2015, en ese caso tendríamos una asimetría de cola derecha.
Bien, ¿y por qué decís que es ¿Sí? una simetría de cola derecha? Porque, a ver si me sale esto. Porque el 50%, sí, porque la caja contiene el 50%, porque el 50% de los valores está contenido a la izquierda de la línea, no sé qué se dice, de la tabla, sí, de la recta. Sí, no está mal. Porque la mayor concentración de Digamos, datos la- está en los valores más bajos. Si ustedes miran los bigotes, si miran las líneas y miran la posición de la caja para el año 1 y arriba de ahí, yo no tengo, como no tengo forma de escribir ese dibujito, pero imaginen graficar Sí, yo la tampoco, línea pero sería así. de asimetría, quedaría la cola sobre la derecha. El bigote más largo se lleva la cola. Entonces, ahí lo que tenemos es una simetría positiva de cola derecha. Los valores están concentrados en la parte baja y la mayor dispersión se encuentra en los valores mayores. ¿Sí? Si se fijan en el segundo año, la longitud, eso que está haciendo Florencia es lo que estaba yo tratando de explicar, que a ella le sale mucho mejor que a mí. Ponele. Eso es en cuanto a asimetría. En cambio, en el año 2, si se fijan, los datos van a reflejar una composición de mayor simetría. Es decir, los bigotes tienen una extensión similar, la caja está proyectada hacia el centro de los datos, lo que significa que los bigotes tienen una extensión similar. El año 2 tiene una distribución mucho más normal. No se olviden que este tema se nutre un poco de lo que es la campana de Gauss y de lo que entendemos por algo normal y simétrico. O sea, para nosotros el paradigma de la simetría es la campana de la distribución normal. Y cualquier cosa que no tenga esa forma va a ser asimétrica hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso que estamos viendo, en el gráfico del año 1, hay una asimetría. En cambio, en el año 2 es más simétrico. Entonces, en cuanto a la confección del gráfico de caja de bigotes, sirve en la parte de bigotes para poder analizar la asimetría o simetría de la serie de datos. En función de los gráficos que estamos viendo, lo que podemos decir es que el gráfico del año 1 tiene, como dijo Tadeo, una asimetría positiva, porque la cola está a la derecha. También Martín explicó que con la caja podemos ver otra medida de forma que es el tamaño de la campana. Es decir, si la campana tiene una forma de meseta como el del año 2, estaríamos hablando de algo mesocúrtico. Mientras que si tiene un pico, como si fuese la concagua, sería leptocúrtica. Quiere decir que es más espigada y más pronunciada que la normal. Mientras que si es más aplanada, es leptocúrtica. Quiere decir que es más chatita. Platocúrtica, más chatita. Entonces, Martín seguramente haya hecho hincapié respecto a la determinación de las medidas de forma en función del gráfico de caja y bigotes. Obviamente que hay una fórmula para poder determinar la kurtosis y la simetría, pero muchas veces los ejercicios apuntan a que ustedes lo determinen gráficamente. ¿Cómo? Bueno, con un gráfico de caja y bigotes. Claramente, con un gráfico de caja y bigotes, ustedes, sin hacer ningún tipo de cálculo, pueden decir si tiene una simetría con cola derecha, si es una simetría con cola izquierda, si tiende a ser simétrica, y también podemos ver digamos, qué tipo de kurtosis tiene, si es leptocúrtica, platocúrtica o mesocúrtica. Sin hacer ningún tipo de cálculo, lo determinan con este gráfico que parece una pavada,
pero tiene mucha utilidad para la interpretación de los datos. Fíjense que el ejercicio les dice, en este inciso, confeccione el gráfico de caja y líneas, o caja y bigotes, y analice la simetría y o simetría de la distribución en función del gráfico efectuado en el inciso anterior. No les pide que calculen nada. Muchas veces ustedes se enroscan en hacer cálculos porque saben que tienen una fórmula para determinar la simetría y para determinar la kurtosis, pero partiendo de los gráficos que poseen, ya pueden determinar la forma de estos datos, la forma en que se manifiestan estos datos. ¿Sí? Recuerden que en cuanto a medidas de forma, tenemos lo que es kurtosis y lo que es asimetría. Son las únicas dos medidas de formas con las que vamos a trabajar. Y el gráfico que nos facilita encontrar estas medidas es el gráfico de caja y bigotes, que a la cátedra le gusta mucho. Lo aclaro, porque muchas veces no le dan bola, y a la cátedra le gusta mucho. ¿Quedaron dudas de esto, chicos? La kurtosis sería por el tamaño de la caja, ¿no? O nada que ver. Tipo, Correcto. Es la relación. O sea, cuanto más pequeña es la caja en relación con la longitud de los bigotes, estamos con una curva leptocúrtica. Si es similar en distancia, sería mesocúrtica, y si la caja tiene una mayor longitud que los bigotes, es platocúrtica. Después, la ubicación del cuartil 2, o sea, de la mediana, va a establecer si esa kurtosis es más fuerte o es más débil, ¿no? Pero sí, el tamaño de los bigotes habla de la simetría y el tamaño de la caja habla de la kurtosis. De medidas de forma, ¿alguna consulta? Porque si no pasamos a medidas de variabilidad. Lo que sí les recomiendo, bueno, cuando vean los videos, está desarrollada, como dijo Florencia, la fórmula de cálculo algebraica de la simetría y la kurtosis. También recuerden, esto Florencia hizo mención la clase pasada, que la asimetría y la kurtosis también tienen que ver con las medidas de posición central, o sea, media, mediana, modo. Martín, ¿les hizo ese comentario? Sí, Sí, con algo respecto nos a dijo. la simetría. Con respecto a la simetría. ¿Qué les dijo respecto de la simetría y las medidas de posición central? Si yo tengo que la mediana es igual al modo, igual a la media, ¿qué tipo de curvas, con qué tipo de curva estoy trabajando? ¿Qué forma va a tener ese conjunto de datos? Chachán. Gracias, Matías. Si la media, si en el caso hipotético, la media es igual a la mediana e igual al modo, estoy hablando de lo que es absolutamente simétrico. Si algo es absolutamente simétrico, ¿qué forma tiene? Una curva normal. Una curva normal. ¿Y qué valor tiene la simetría? 0. Negativo. Exactement. Muchas gracias, Matías. Correcto. Facundo creo que era tu nombre. Exactamente. Entonces, recuerden eso. ¿Por qué les digo? Porque también hay que tener en cuenta que la fórmula algebraica, en el ejemplo que está desarrollado en video, arroja una simetría bastante despreciable. Es menos 0,1. Menos 0,1 es tan cercano a 0 que si bien existe una levísima asimetría con cola izquierda, es una simetría negativa, es muy cercano a 0.
es casi normal. ¿Por qué les digo esto? Porque puede pasar que si ustedes lo plantean desde la forma algebraica, le da simetría negativa, y si lo plantean como media, mediana y modo, encuentren una solución diferente. Lo que quiero decir es, la fórmula algebraica es muy fina, es muy detallada, y lo importante es entenderlo desde el concepto. No obstante ello, los invito a que hagan el ejercicio y no solo vean el video, porque ahí se van a dar cuenta de algunas cuestiones. ¿Alguien tiene alguna consulta de forma? No sé si Martina quiere agregar algo. No, O si Flor... yo le tiene quería algo- decir a los chicos que justo que a Nadime, que estaba con el tema de la fórmula, si bien vos ya le explicaste bien qué contiene cada cosa, respecto a que ella justo se confundía con el 17, que fue de pura casualidad, también te puede pasar, si no notaste bien la fórmula, que por ejemplo en el cuartil 1 hay un numerador S11, ¿sí? En realidad es la frecuencia absoluta, acumulada del intervalo anterior, pero justo coincide, como es el primer intervalo, con la frecuencia absoluta de ese, del intervalo anterior, justo da 11. ¿Sí? En la tabla. ¿Por qué te digo esto? Porque vos abajo es el NI, que es la frecuencia absoluta del intervalo en cuestión, ¿no? El 25. Y en el numerador podrías pensar que pasa lo mismo y que de ahí sale el 11. Sin embargo, es justo la acumulada. Lo que pasa es que al haber solo un intervalo, en este caso es 11 más nada. Es el único intervalo que hay. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, no es lo mismo NI que NA hasta ahí. Sí. Justo da Sí. la casualidad que también da 11, Claro, a mí lo que me pero hizo... porque justo hay solo un intervalo y acumulado es eso solo, es lo mismo. Claro, A mí lo- Te vas a dar cuenta igual con el año 2016 que ya no pasa lo mismo, por ejemplo, ¿no? Sí, En otro cuartil. en el No, a mí primer lo que me hizo intervalo, confundir, sí, Nadine. no, que a mí me hizo confundir que como vi el 17 y en el intervalo siguiente el NI era 17, entonces claro, dije, yo puse mal la fórmula, entonces no es la posición, es el NI y ahí me dato mal, pero ahora me di cuenta que claro, yo cuando busco la posición es para trabajar con ese intervalo de la posición. Igual, Todo chicos, el para intervalo, evitar y ahí este saco tipo, el NA y todo. para evitar este tipo de confusiones, siempre recurran a la bibliografía, donde tienen todas las fórmulas explicitadas, porque puede ser que al tomar apuntes hayan copiado algo mal, hayan puesto algo mal, entonces siempre recurran a la bibliografía. Ahí están todas las fórmulas, sea el autor que elijan, el con el que quieren trabajar, pero está todo bien planteado, ¿sí? Entonces, ¿tenemos alguna duda más de las medidas de forma? Recuerden que podemos hablar de kurtosis, de asimetría, podemos determinarlo gráficamente a través del gráfico de caja y bigotes, podemos determinarlo analíticamente con la fórmula y como indicaba Daniela, es bastante precisa la fórmula que da valores muy finos en algunos casos. ¿Dudas de esto? ¿Algo que les quedó sin entender, sin comprender? Dani, no sé si querés que avancemos con el otro tema o... Y yo me parece que estaba repasando como para cerrar. En la página 29 de la guía de trabajos prácticos van a encontrar un ejercicio de integración. Todavía no vieron todos los temas, está claro, no pretendemos que hagan nada extrambótico, pero sí decirles que hay un enunciado, esto es un parcial de años anteriores, es una buena forma de ir fijando conocimiento. Entonces, recomiendo firmemente que para la semana que viene agarren el ejercicio de página 29, lean el enunciado general y den respuesta a las cuestiones que ya vimos. En verdad, hay cuestiones, ustedes vieron todo, podrían resolver todo el parcial de la página 29. Lo que sucede es que muchos de los puntos
son de temas que ya rindieron el parcial. Entonces me voy a circunscribir a la parte que estamos viendo con Florencia, que correspondería a la cuestión 1 y a la cuestión 2. Podrían también trabajar con la cuestión 3, que responde a propiedades, que es un tema muy teórico que suelen ignorar y que siempre se suele tomar. Entonces, les recomendaría que hagan cuestión 1, 2 y 3 para la semana que viene y vamos a destinar los primeros 5 o 10 minutos de la clase a revisar estas cuestiones, lo mismo que el ejercicio de integración de la página 35, que acá sí, también es un parcial de años anteriores, todavía no vieron todos los temas, les va a servir para ver todos los temas que vamos a ver con Florencia. O sea, todas las clases que veamos en este tramo formativo van a poderlas resolver en el integrador 35, pero de lo que ya vimos, con lo visto hasta hoy, podríamos tomar la cuestión 1 y darle respuesta a toda la cuestión, o sea, con el enunciado general, a toda la cuestión 1. Entonces, no teniendo preguntas el grupo y habiendo ya visto todo, repasado todos los temas de la semana pasada y habiendo visto forma en todas sus variantes posibles, algebraica y gráfica, kurtosis y simetría, habiendo repasado a Florencia todas las medidas de variabilidad, lo que yo haría es tomarnos unos 2 minutos para que lean el enunciado general de la página 35, el 29, repito, integrador, página 29, tarea para el hogar. El que tenga ganas, el que no tenga ganas, blanca paloma y libre. El que lo hace y le genera cuestiones de duda, la semana que viene, 5 o 10 minutos, tomamos la cuestión 1, 2 y 3 y lo redondeamos. Y la página 35 de la guía, que es este ejercicio de integración, que corresponde a todos los temas que vamos a tratar con Florencia, me interesaría que lean el enunciado, tómense 2 minutos para leer el enunciado y lo discutimos un poquito, los dejamos encaminados y vemos qué surge al respecto, qué dudas surgen. Yo para no leerlo, porque ya me escucharon toda la clase, o sea, podríamos agarrar y pedirle a cualquiera de los que están acá, por ejemplo, no sé, Diego Quintana, ¿estará cursando? Ay, no te puedo creer, ni que lo supiese. Ah, no, está. No, sigue. ¿Quintana está por ahí? Ah, pensé que se había asustado y había huido rápidamente. No, pero casi. ¿Alguno se ofrece voluntariamente a Es muy leerlo? difícil así. ¿Quieren que lo lea yo, chicas? Va, no sé si. Sí, Yo lo leo, todo yo no bien, tengo Martina. problema. No en el ¿Quieran? espíritu, pero dale. Dale, que Yo no sos tengo feliz. problema. Dale, dale. ¿Quién? ¿Qué es Kishimoto o Tadeo? Tadeo, creo. Dale, lee. Bueno. Enunciado general. En una empresa de servicios se presenta una situación problemática con relación a la demanda de trabajo. Para solucionar esta cuestión se propone un esquema de horas extra. Con el fin de calcular la erogación, el gerente desea conocer la distribución de los sueldos de los empleados de los diferentes departamentos. De los sueldos. Con relación a los solicitados se presentó la siguiente información. Tenemos el cuadro 1 y acá vemos. Por un lado tenemos el promedio, el desvío estándar y la simetría. Bien. Del departamento de administración y el departamento de producción. Hasta acá estamos bien. Después tenemos el libro de sueldos, obtuvieron los montos cobrados el último mes por los empleados del departamento de ventas, obteniéndose los siguientes importes en pesos. Que son 1, 2, 3, 4, 5. Allá van los importes. Sí. 15 importes. Bien. Bien. Sigo como. Diego Quintana, ¿dónde está el enunciado? Diego, está en la guía de trabajos prácticos y si no me cambiaron ninguna hoja, es en la página 35. De Matías, la página 45 del PDF por si no lo encuentran. Merci beaucoup. Bien, entonces estábamos con la tira de importes en pesos
que había que agruparlo por intervalos con amplitud de 150, comenzando en 350. Sí, Tadeo, ¿qué nos quedaba por leer? Bien. Ah, está ahí, eso está ahí. Claro, después ya viene el 2. Fin del tema. Hasta ahí. Bien. Bueno. Y abajo de todo, dice, del análisis del conjunto de los datos se solicita. Y hoy tempranito, creo que fue Facundo o Matías, ahora no me acuerdo, que habló de representatividad, que Florencia le explicó el ejemplo del cuantil. Determine en qué departamento el salario promedio es más representativo. ¿Con qué herramienta de todo lo visto hasta ahora puedo contestar esta cuestión? Y acá es cuando hubo desmayos masivos. Llamemos a cardio. Con la fórmula de posición de los cuantiles. El tema de la... es un tema. El tema es que es un tema. A ver. Esperen porque el chat me está explotando. Con la estandarización. Siempre es fundamental cuando encaramos un ejercicio. Martín hizo algún hincapié. Perdón, ver qué nos está preguntando, entender. Dale. Siempre cuando hablo de los parciales, que es lo que a ustedes en definitiva les interesa, porque no vamos a engañarnos, lo más difícil de los exámenes es entender lo que me está pidiendo. Entonces, en este ejercicio, en este planteo, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que determine cuál de los dos departamentos es más representativo. Me pide que los compare. Entonces, de todas las herramientas que vimos, medidas de forma, medidas de posición y medidas de variabilidad, ¿cuál me permite realizar una comparación entre dos series de datos? ¿El coeficiente de variabilidad? Tadeo dice el coeficiente de variabilidad. ¿El resto coincide con él o tiene alguna otra idea? Claro, sí. Sí, es el coeficiente de variabilidad. Es la medida que a mí me permite comparar dos datos de dos series de datos distintos, ¿sí? Porque estamos hablando, por un lado tenemos los sueldos, no me acuerdo ahora, acá la tengo la guía, del Departamento de Administración. Administración y producción. Producción. Entonces, bueno, el promedio de sueldos en la administración es de 960 pesos y el promedio de sueldos del departamento de producción es de 720, pero no los puedo comparar, porque es como comparar manzanas con naranjas. ¿Sí? Entonces, para comparar los tengo que poner en relación a ¿a qué? Los tengo que poner, analizar el coeficiente de variabilidad, es decir, qué tan variable es la serie de datos para ver qué tan representativo es ese promedio que yo estoy determinando. Y entonces ahí pasamos a determinar esta medida de variabilidad, que es el coeficiente de variabilidad. Y Tadeo, vos que me dijiste que trabajamos con ese coeficiente, ¿cómo lo calculamos? Bien, para calcularlo, si no me falla, necesitamos hacer la dispersión sobre la media. ¿Y esos dos datos los En este tenemos? caso, la dispersión la tenemos. En el caso la dispersión la tenemos para los dos. Sí. Tenemos el desvío estándar para el de de administración es 20 y para el de producción 80. Pero la media no lo tenemos. ¿Cómo que no? Habría que calcular. ¿No tenés sería la el promedio. media? El promedio. El promedio. La media del departamento Claro, de la no es 60, no dije nada. Sí, sí. Bien. Faltaría armar el... No sé, dejen que el chico se exprese, pobre. Me lo van a cohibir ahora que logré. Leyó. Me tira la fórmula. No sean tan malos. Es un público muy exigente. Es un público muy exigente. Tan duros.
Es un grupo compacto esto, no. Bueno, En entonces verdad, yo creo que igual Facundo trató de ayudarlo y le dijo que sí, que era el promedio, para ahorrarle el cálculo. Tomémoslo del lado amable. Quisieron ahorrarle el trabajo de calcular. Entonces, como dice Tadeo, ya tenemos todos los datos, ¿sí? Tenemos cómo calcular el coeficiente de variabilidad, así que les pido a ustedes que lo determinen. ¿Cómo determinamos el coeficiente de variabilidad? Como lo indicaron recién. Dispersión, o también llamado desvío estándar, dividido la media o promedio. Ahí voy a llegar a un coeficiente de variabilidad, así que les doy medio minuto, le damos medio minuto para que lo determinen, porque es una fórmula, es un cálculo. Perdón. Sí. Sí, No, decilo. Que el departamento de administración es 0,021. Sí. Y el otro Bien. es 0,1 periódico. También. Entonces, con esta respuesta de Francisco que dio el valor algebraico de cada coeficiente, ¿yo ya estoy con el ejercicio concluido? No, No. ¿Qué me falta, hay Facundo? que dar la respuesta. Bien, ¿y cómo es la respuesta? El más variable sería el departamento de producción, porque tiene un coeficiente de variabilidad, El más variable es el de producción. más alto. Bien. Ahora, ¿eso que vos me estás diciendo es la respuesta a la pregunta? ¿Qué te pregunta el ejercicio? No. Porque la cosa sería que me... Claro, la cosa es que me pregunta el ejercicio. Lo que dijo Facundo está bien, ¿eh? ¿Cuál es- El más variable es claro, el de producción. ¿cuál es el más representativo? En este caso, Y acá el que viene la tiene pregunta. menos, ¿El más representativo es el más no, variable? es el que tiene menos variabilidad. Correcto, entonces, Facundo, con toda esta información, ¿me das la respuesta al inciso A? El más representativo sería el departamento de administración, porque es el que tiene un coeficiente de variabilidad más bajo. Perfecto. Y con respecto a esto, que había preguntado Francisco, lo podemos expresar así, diciendo que el coeficiente de variabilidad del departamento de administración es de 0,021, o lo podemos expresar en porcentaje. ¿Sí? Y les agrego una consulta. Considerando los parámetros que les dio Martín, ambos departamentos, ¿qué tienen? ¿Una variabilidad moderada? ¿Una variabilidad baja? Baja. ¿O es alta? Es baja. ¿En los dos? ¿En los dos Correcto. departamentos? De los dos. Exacto. El parámetro, si mal no recuerdo, es de 0,35, ¿sí? Lautaro, es baja. Si es menor Ahí a la 0,35 es estaba baja. tirando la data por... Por chat. Claro. ¿Alguna consulta respecto al cálculo del coeficiente de variabilidad, a su interpretación, a su uso? Porque esa es la medida, digamos, sería la medida en negrita y mayúscula de variabilidad. Es la que sirve para hablar sobre qué es más representativo, para dar respuesta a esas cuestiones que me permiten comparar, yo diría que incluso más allá de lo que dijo Florencia de naranjas y manzanas, yo te diría que tornillos con peras. O sea, como esto pierde las unidades, no tiene unidades, sino que es un porcentaje, habla de representatividad más allá de las unidades o el tipo de cosas que se comparen. Puedo comparar camiones con flores, no importa. ¿Alguna cuestión respecto a esto o pasamos al inciso B? No, una pregunta corta. Entonces, a menor, Diga. lo voy a decir muy a lo bruto, a menor coeficiente de variabilidad, los datos estarían como más aglutinados, se podría decir. O no está bien el término. ¿Qué sería aglutinado? Como juntos, más, no sé cómo decirlo de otra palabra. Concentrados. Concentrados, exacto.
Sí, digamos, la cuestión de variabilidad habla de esa amplitud en los valores, Claro. lo que indica algo menos variable es que es más homogéneo o con una concentración mayor. Sí, eso. Cuanto más bajo ese coeficiente de variabilidad, más concentrados o con menor, no quería usar la palabra dispersión, pero supongamos que es un permitido, en los valores que puede tomar la serie de datos observada. Perfecto. El inciso B es el inciso que dice relacione, ni que hubiese, cuando pregunté antes, ni que lo hubiese leído, relacione teóricamente las medidas calculadas en cada departamento. Teóricamente, o sea que no hay que calcular nada. ¿A alguien se le ocurre algo? Se me ocurre que, pero es una idea muy por arriba, que por ahí el departamento de administración se acerca a una distribución más normal, porque tiene una simetría menor, ¿no? 0,4, más cercano a 0. En cambio, el 1,8 podríamos decir que tiene una simetría positiva, acá ya arranca, que es asimetría de cola derecha, ¿no? Perfecto. No sé si eso tiene que ver, pero no sé cómo se relaciona con todo lo demás. que dijiste está muy bien, Bien. tiene todo que ver. Lo único que me está faltando es, creo que fue Matías, cuando yo dije, ¿qué pasa si modo, media y mediana coinciden? Me dijo, la simetría es igual a 0 porque la curva es simétrica. Entonces, para reforzar lo que estás diciendo, yo agregaría que en el caso de asimetría de 0,4 es casi simétrica, lo que significaría que media, mediana y modo tienen valores muy próximos. Y para la simetría de 1,8, con esa leve asimetría a la derecha, que es una asimetría positiva mayor que 0, ¿cómo sería cómo serían las medidas? ¿Cómo las ordenaríamos? ¿Qué sería mayor que qué? Sería Cuando digo modo medidas, mediana y media. media y te perdí. No, modo, mediana y media. ¿Está bien? Decime cómo las ordenás. ¿De mayor a menor? ¿De menor a mayor? ¿Cuál es la más chiquita de las tres? La media, la mediana es la que tiene mayor valor y el modo menor que la media. Entonces, ¿la más chiquita cuál es de las tres? No sé. El modo. Modo. Claro. Está bien. El modo, tal cual. Esto es así. Si recuerdan el gráfico que hizo Florencia con amarillo sobre caja y bigotes, como dice Tadeo, la simetría de cola derecha, el cuerpo de la curva está a la izquierda y la cola a la derecha. Entonces, el modo siempre es el punto máximo, la frecuencia que más se repite. Eso está en el cuerpo. Luego viene la mediana y por último la media. La cola siempre se lleva a la media. Entonces, yo creo que la respuesta que dio Tadeo, más la información que aportó Nadine, hace que la cuestión B se cierre acá. Y determine para cada departamento cuál es el salario que cobra la mayoría de los empleados. ¿Qué herramienta? No importa el número se lo vamos a dejar que lo calculen para la semana que viene, pero ¿qué herramienta da respuesta a esta pregunta? Siempre me confundo, pero ¿es o cuartil o cuantil? Estoy seguro que es uno de esos dos. Y para mí,
O no, bueno, estoy por ahí. A ver, ¿cuál es el salario que cobra la mayoría de los empleados? Cuando uno dice la mayoría, ¿qué es lo que dice? ¿O a qué apunta? El salario que más se repite. El salario que más se repite. Perfecto, Nadine. ¿Y qué medida me habla de lo que más se repite? La frecuencia más repetida. Modo. ¿Qué medida El es? modo. Exacto, el modo. Correcto, Victoria. Es el modo. Entonces, para trabajar eso, para dar respuesta a la cuestión C, van a tener que calcular el modo para cada departamento. ¿Y qué otra cuestión podemos resolver con esto? Ajá, pero qué interesante. La cuestión 3 también la podemos resolver, la D. De La D acuerdo a los también. datos del cuadro número 3, determine cuál de los solicitantes es más rápido y cuál obtendría el empleo justificando su respuesta. Con ese cuadro loco de AK y JP, ¿cómo resolverían, qué asesoramiento, cuál sería su respuesta? ¿Qué herramienta usarían para determinar cuál de los dos solicitantes es el más rápido? Sería el coeficiente de variabilidad. Tal cual. Tendría Es que- interesante que lo calculen. Sí, Francisco. Ah, perdón, perdón, interrumpí. No, decime. Ah, no, sería JP, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el coeficiente de variabilidad de JP es menor que el de AK. Pero justo se me perdió la cuenta. Está bien, no importa. Sí, me dio Porque me está preguntando cuál es el más rápido, ¿no? Ujú. Yo estoy buscando de los dos solicitantes el más rápido, entonces justifico que tomo el más rápido. Siendo así, no hay problema. Sí. Y si no me equivoco, hasta ahí llegamos porque el resto de los puntos no los podemos hacer todavía. Entonces, calculen el modo, que es el punto C, de los departamentos que puedan, tal vez puedan de algunos, tal vez puedan de todos, y les dejamos las cuestiones de la página 29, la 1, 2 y la 3, como para reforzar. Por favor, Con traten de esto hacer los cerramos la unidad. ejercicios. No sé, Martina o Florencia. No, aclararles que traten de hacer los ejercicios, que no los miren por arriba, que se pongan a resolverlos, porque cuando realmente los hacen es cuando surgen las dudas. Y entonces ahí es cuando después nos agarra al último momento y no. Y siempre digo lo mismo, cuando rinden los sábados, los viernes, el foro se incrementan las consultas terriblemente. Entonces la idea es que lo vayamos viendo a tiempo, ¿sí? Que traten de hacer los ejercicios a medida que los vamos viendo, para que si van surgiendo las dudas, bueno, la clase que viene lo vemos. Le vamos a dedicar 5 o 10 minutos de la primera parte de la clase que viene para ver este ejercicio integrador. Así que estaría bueno que la mayoría lo hiciera. Así trabajan y ven y se sacan las dudas que pueden llegar a ver. Porque a veces viendo un video o viéndolo medio por arriba dicen, sí, es una pavada, lo hago así, listo, no, pero háganlo, calculen los valores, determínenlos. Es un humilde comentario y consejo. Me quedé con una duda. ¿El que obtendría el empleo, eso no lo podemos calcular o sí? Porque el más rápido, hasta ahí vamos bien, el coeficiente de variabilidad. Pero el cual obtendría el empleo, ¿ese es otro cálculo o con la misma respuesta ya lo tenemos? Y entiendo que es el más que rápido. lo que tiene que hacer usted es justificar. Claro, el de los más rápidos es el que termina consiguiendo el empleo. Listo, no dije
porque estamos hablando de velocidad. Si usted me pone que el más rápido es JP, pero que igual usted no lo contrataría, porque prefiere calidad que rapidez, o sea que si están buscando al más rápido, recomienda JP, pero que usted considera que es mejor hacerlo un poco más despacio y hacerlo bien, también. El asunto es que lo que tiene que quedar claro es que el más rápido es JP. Y que si usted recomienda por rapidez, recomienda JP. Que si lo que usted está buscando es calidad y precisión por encima de la rapidez, bueno, entonces no está buscando el más rápido. De lujo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, dicho esto, los dejamos ir entonces. Recuerden, el parroquial de siempre, habemos clase de teoría, habemos foro para la consulta de teoría, habemos foro de práctica. Recuerden que 3 de la mañana no vamos a contestar, y menos si todos se ponen de acuerdo el viernes a las 3 de la mañana, porque somos personas mayores y estaremos durmiendo. Pero si van consultando a goteo, la cosa es mucho más fácil. Cuando hagan la consulta, en la referencia pongan el número de ejercicio, así es amigable para todos, porque recuerden que el foro lo ven todos los alumnos, y la duda de un alumno puede ser la duda de otro compañero, y nos vamos retroalimentando. Dicho esto, por mi parte, los despido. Y nos Chao, vemos el profe. miércoles, chicos. Muchas gracias, profe. Chao, hasta la semana que viene. Gracias, profes. Muchas Chao. gracias. Chao. Buena semana. Profe, yo tengo una duda con un Gracias. propuesto. Remoleta yo. Sí, Nadine. O sea, No, pero no me lo haga, no me lo cuotifique. ¿Sabe qué pasa, Nadine? Vamos de vuelta. No hay problema, pero no me lo cuotifique, porque se me van los compañeros pensando que no hay más nada, y si estuvieron en la clase, tal vez no la vuelvan a ver. Entonces tengo un grupete que se quedó parapenteando, y por ahí vuelvo a lo mismo, porque la duda por ahí no se les ocurrió, por ahí no lo llegaron. Así que usted no dude, usted pregunte, diga, propuesto, sí, ¿qué pasó? no, el propuesto 25 de estos. Ya arrancamos mal, porque no sé cuál es el propuesto 25. Este, Dígame de qué se trata. Dice, la media aritmética del valor del estampillado de 30 sobres despachados por correo es de 28. Si 10 de los sobres tienen en promedio un importe de estampillado de 26, se da a conocer cuál es el promedio del valor del estampillado de los restantes sobres. Yo hice algo que me dio la respuesta, pero me intriga que no sé si hay ¿Qué que hacer eso. herramienta usaste, Nadine, para resolver esto? Porque, perdonen que yo soy insistente, pero siempre lo importante es saber qué herramienta voy a utilizar para resolver el ejercicio de lo que me están preguntando. ¿Vos cuál usaste? No tengo No tenés idea. Bueno, O sea, yo hice... bueno, mirá lo que 28. pone Matías en el chat. No, sí, no entiendo qué hay que hacer. Bueno, Matías te está dando la respuesta. Lo que se usa es la media ponderada. Ah, porque usa las cantidades de otras medias. La media de otras medias. Ahí está. No, Porque porque yo hice tipo 28 No, por espera. 30. No, la Resté media y- ponderada no es la media de otra media. No, pero yo tengo anotado de la clase de Martín que es como una media que vos tenés datos de, por ahí, valores que están en la media. O sea, yo acá tengo, por ejemplo, yo lo entendí así, como que tengo de 30 sobres una media y de 10 sobres a otra media. Bueno, igual no sé cómo se aplicaría ahí la media ponderada. la media ponderada Pero es había uno que básicamente era que con vos vas a precios tener, de- de un total de 30 sobres despachados, vas a tener 10 que tienen una media de 26. Los otros 20, ¿cuál es el promedio que tienen que tener para llegar a un promedio general de 28? Seguramente el cálculo lo hiciste bien, pero la herramienta que utilizamos es la de la media ponderada.
No sé si me explico, Nadine. Sí, pero, o sea, yo tendría que poner, A ver, porque, o sea, en otros términos yo hice esto y me dio, pero ¿qué sería? Haciendo la... espera, Nadine, vamos a ir un paso más atrás. La primera cosa que hay que entender es qué significa ponderar. Es una cuestión lingüística, no estadística. Que lo La dividís. herramienta media ponderada, no divido nada. Multiplico en todo caso. Ponderar es poner en función de. Entonces, cuando yo tengo en la información que me brindan bloques, ¿sí?, subconjuntos determinados, y su magnitud es diferente, quiere decir que van a tener una importancia relativa. Su contribución va a ser, cada subgrupo va a contribuir de distinta manera. Entonces, ponderar significa darle el peso, darle la entidad a cada subconjunto en la herramienta global. Igual, cualquier cosa, Diccionario de la Real Academia Española te lo va a explicar mejor que yo, pero para que nos entendamos. Entonces, primero que nada, ¿qué significa ponderar? Segundo, en la parte de promedios, en la parte de medias, Martín habló siempre, nosotros hablamos toda la clase de la media, la media aritmética. Por razones de brevedad, uno no dice media aritmética, media aritmética, media aritmética. Es la media más usual, es la medida más general. Y sirve para el 90% de los casos, pero no para el 100%. O sea, hay un pequeño grupo de casos en los que aplicar la media aritmética está mal. ¿Por qué está mal? Porque no es la herramienta más adecuada. Y en estadística lo que se busca en todo el trayecto de la cursada es, de todas las herramientas que te da, por eso Florencia siempre te dice, Nadine, o dice Facundo, ¿verdad?, ¿qué es lo que estás aplicando? ¿Qué herramienta aplicas? Porque la idea es, de la batería de herramientas, usar la más apropiada. Entonces, para este caso puntual, la media aritmética no me daría la mejor respuesta. Entonces nosotros vemos, además de la media aritmética, dos medias más, la media geométrica y la media ponderada. ¿Para qué? Para que el alumno, ante el enunciado, diga, bueno, esto me está buscando un promedio. O sea, mi herramienta es la media. Ahora, de las medias, ¿cuál? La aritmética, la geométrica y la ponderada. Entonces, ahí es cuando uno recurre a la teoría. Martín lo que explicó es que en general usamos la aritmética, pero si hablo de incrementos o decrementos, de porcentajes acumulados, ¿qué media tengo que usar? Geométrica. Bien. Y si tengo subconjuntos de datos con participación relativa, con incidencia diferente, la que tengo que usar es la ponderada. Por eso cuando habla de, por ejemplo, hay un ejercicio que habla de compras. Yo compro muebles o compro insumos en tal fecha, tanta cantidad, en tal otra fecha, tanta cantidad, a tal precio. ¿Qué hace? Hace jugar, por eso cuando dice, son pequeñas medias. No, en verdad lo que hace es, para calcular la media más representativa, que es la media ponderada, trabaja con subconjuntos de datos. Precio-cantidad, precio-cantidad. Acá lo que te dice Florencia es que vos tenés, si bien hay una media general de todo el correo, de todo el despacho de correo, si uno hace las subclasificaciones, tenés 10 sobres que pertenecen a una clase y 20 que pertenecen a otra. Entonces, cuando yo pondero, o sea, cuando yo digo, bueno, quiero llegar a ese 28, pero ¿cómo llego a ese 28? Lo hago trabajando con los dos grupos. Tengo una media de 26 que le corresponden a 10 sobres y tengo una media que desconozco que le corresponden a 20. Entonces es media por cantidad más media por cantidad, dividido el n total, que en este caso son 30. Entonces, hay dos mini medias, ponele, pero en este caso, porque se habla de medias, pero podrían ser precios por cantidades, fechas, o sea, plazo de stock por cantidad en stock. Los subtérminos se conforman por distintos datos.
Y lo que logro, despejando todo esto, es obtener el promedio para ese subconjunto de 20 sobres. Entonces, los 10 sobres tenían una media de 26 y 20 sobres tienen una media de 29. Si yo haría 26 más 29, la semisuma dividido 2, no me da 28. Entonces, la media aritmética, lo que demuestra esto es que la media aritmética no es, hay un 10% de casos en los cuales esa media no me ayuda, sino que tengo que usar otras medias, que en este caso son la aritmética o la geometría. ¿Estamos ahora? Perfecto. Ahora sí. Esto es porque estamos ponderando cada una de las medidas y estamos dando el peso que le corresponde dentro del total. En este caso tenemos 30 sobres, hay 10 que tienen 26 y hay otras 20 que tienen el resultado que vas a llegar, que es 29. Entonces esas 29 tienen más peso, ese promedio de 29 tiene más peso porque hay 20 sobres que llegan a ese promedio, que las otras 10 que tienen un promedio de 26, de tal manera que vos llegás a un valor final de promedio de 28. Eso es porque estamos ponderando las dos medias o mini medias, como dice Daniela, que tenemos. Si yo hubiera sumado las dos y lo hubiera dividido por 2, me hubiera dado un valor mucho más bajo. ¿Sí? ¿Se entiende por qué llegamos a un 28? Porque estamos ponderándolas, dándoles el peso que les corresponde a cada uno dentro de la cantidad total. ¿Quedó claro, Nadine? Ahora sí. Increíble. Hasta la semana que viene. No nos extrañen. Gracias, Chao. profe. Profe. Buena semana. Nos estamos Chao, viendo. buena semana. Gracias. Chao.